¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 21 de noviembre, el 2025, y es un viernes, como siempre. Y el episodio de hoy va a estar interesante. Por favor, no se me asusten, por favor, denme la oportunidad a los gobernantes oscuros del plano astral. Hemos ya venido hablando de esto, como se pueden imaginar. Sí, estamos hablando de los arcontes, de los egregores, de las diferentes especies que han hecho una asociación y están ahí en el plano astral, dígase insectoides, reptilianos, anunnakis y demás. Todos ellos juntos son los gobernantes, comillas, porque voy a ofrecer mi sentir, mi opinión, que pues de alguna manera nos controlan porque lo permitimos. Si tienen mucha fuerza, no tampoco se trata de aventarse, como se dice en México, como el borras, así no, no, sí vamos a luchar, tranquilos, vamos a platicarlo. Y esto viene de algo que he dicho, especialmente en mi canal en inglés de Alex Show, que es el que tiene más tiempo, y lo decía mucho al principio. Nos controlan en vida y nos controlan en la muerte, porque de alguna manera, un poquito los que descubren lo que esta realidad es, que es las posibilidades, un juego, está dominada, está controlada, nos engañan, todo eso es verdad. Eh, y se puede ver como un juego, porque siento que ellos también lo ven como un juego de alguna manera. Es así como en broma de que, ay, no te enojes, es un juego, o sea, aprende que es un juego y no te vas a molestar tanto de las cosas que te hacemos, de los engaños que te hacemos, de las programaciones que te hacemos. Pero de alguna manera, al principio se me hacía mucho la pregunta, pero en la muerte ya, ¿verdad? Ya estamos ahí y si alguien, por ejemplo, se adjuntaba a algún tipo de religión, me decía, pues ahí va a estar el profeta Mahoma o Alá, ahí va a estar Cristo, ahí va a estar Dios, ahí va a estar Buda, etcétera, y pues ya me va a cuidar y pues ya, ya estoy libre de... lamento decir que por desgracia esta realidad tiene adjunta una realidad energética llamada el astral, la 4D, tiene muchos nombres, el etérico. Ahí es donde andan, por ejemplo, los seres desencarnados, ahí es donde estos gobernantes andan. No significa que sea, ay, tengo que tener miedo del astral. No, 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 nada más entender que ahí operan y que ahí estamos con otras reglas, de cierta manera. ¿Va? Ya no hay cuerpo físico. Sí, hay mucha gente en este mundo que tiene la habilidad de traspasarse al astral conscientemente. Yo lo veo más como una proyección porque están en su cuerpo físico y logran irse al astral. También lo he dicho cuando hice los episodios del sueño, que por eso el concepto de los viajes astrales, que se dice que hay que aprender a hacerlos. Siento que de manera natural nos vamos al astral en las noches, porque el astral no es algo per se negativo. Hay muchas versiones que se dice que estos seres lo inventaron y lo adjuntaron a esta realidad. El astral se siente como una dimensión necesaria para el cuerpo físico y el concepto del sueño. Por eso hay quien dice, ¿algún día vamos a dejar de dormir? Sí, cuando el cuerpo físico, cuando no ocupes, cuando estés tan pleno, tan avanzado, tan elevado de cierta manera, que no creo que se pueda en esta realidad, por cierto, sería en otro tipo de realidad, la famosa 5D o 7D o 8D. Eh, no creo que en esta realidad se pueda, por más elevado o vibración alta que seas, eh, que esa dimensión adicional no se va a ocupar. Yo siento que es parte de un diseño natural, pero de alguna manera, igual que ocuparon y modificaron el mundo físico, también fueron y ocuparon porque sabían que era importantísimo el mundo astral. ¿Por qué es tan importante? Por la muerte. Sí, por la muerte. Porque en la llamada muerte, comillas, de tus tres cuerpos, hay quien dice que hay siete, vamos a concentrarnos en tres. Es que me intento corregir por los comentarios, que parece que algunos de ustedes solamente están esperando que según yo cometa un error en la información que ustedes tienen para hacérmelo denostar ahí en los comentarios. Entonces por eso me corrijo continuamente. Lo sé que hay la idea de los siete cuerpos, pero vamos a concentrarnos en tres. El físico, el cuerpo astral, cuerpo etérico, etcétera, es el alma y el cuerpo que sí está fuera de este sistema, que es la chispa divina o el espíritu. Entonces me quisiera concentrar en esos tres. Cuando sucede la muerte dejas un cuerpo atrás, que es el físico. Como siempre he dicho, no nos lo llevamos, no todo. Algo que he mejorado en mi exposición es, yo decía que dejábamos la mente, sí, sí la dejamos físicamente, pero el alma sigue teniendo esa mente de este sistema. Ese es el problema. Ese es el gran problema, que el alma contiene esta mente. Por eso nos vamos al astral en la muerte
y se nos presentan ciertas cosas que estamos gobernados por nuestras creencias mentales, por nuestras programaciones de toda la vida, porque han hecho un trabajo extenso de estarte programando toda la vida para ese momento, porque lo que ellos están buscando es que tú regreses. La reencarnación forzada, quiero aclarar. No soy un anti-reencarnación, no. Sí estoy inclusive a favor de la reencarnación, que tiene que ser voluntaria. Es no engañado, no forzado, no a través de la culpa, no a través de que jueguen o te amenacen con el karma, que tengan que es karma, que tú tienes que venir ahora a sufrir, o ahora tienes que venir a gozar, o ahora te proponen, ok, la pasaste muy mal, bueno, ¿qué tal si regresas y ahora te hacemos presidente, te hacemos artista, te hacemos jugador de fútbol, te hacemos para que goces una vida que hasta tengas reverencia del público y todo? ¿Qué tal? ¿Te parece? Pues yo creo que tal vez muchos levantarían la mano y dirían, sí, no deja de ser un engaño. O sea, no deja de ser una reencarnación forzada, una reencarnación que no es natural. Entonces, la reencarnación natural la haces tú. No se acercan seres, no hay juicio, no hay nadie espiritual, etcétera. Tú tienes el poder de decir, "Ah, yo quiero volver a la tierra bajo mis términos". Y esa sería una experiencia increíble, créeme, porque vienes sin ataduras, sin creencias limitantes, sin contratos, sin apegos, sin compromisos. Tú vienes simplemente a ser en la tierra. No estoy diciendo que vas a hacer lo que tú quieras en el sentido de que pues puedes agarrar y hacerle lo que quieras a la demás gente. Volvemos, pues, claro que no, no te vas a comportar así. Vas a llegar libre, vas a sentir cómo no tienes pesos, porque muchos de los traumas y problemas emocionales y problemas de comportamiento y todo en esta vida vienen de traumas, de ataduras, de apegos y creencias y de vidas pasadas por esta reencarnación involucionada y forzada. Entonces, de tres posibilidades, reencarnación forzada, reencarnación natural y dejar este sistema, yo te propongo que solo consideres la reencarnación natural, si así lo quieres. Si por alguna razón quieres volver a la Tierra, se vale, no hay juicio alguno, o sea, es totalmente aceptable y respetable. Y la que muchos estamos eligiendo o estamos intentando lograr, que es dejar el sistema. Eh, los gobernantes oscuros del plano astral se fueron a controlar eso exactamente para esperarte el momento de tu muerte e intentar, como dije, se juegan contigo en la vida, bueno, juegan contigo en la muerte. Y se ha dicho ya muchas veces, se te presentan familiares que ya trascendieron, con el debido respeto es mi sentir que no son ellos, están utilizando, te lo están leyendo a ti, a quién quieres ver, tal vez a tu madre, a tu padre, no se diga si perdiste un hijo, una cosa así, o inclusive vamos a suponer que no tuvieras tanto apego con tu familia, que tuvieras más apego con un amigo, con una pareja, etcétera, que volvemos, porque no son tontos, ¿verdad? Ellos te tienen que presentar a alguien que trascendió antes que tú, porque tú lo sabes, volvemos, tienes la mente, tienes tus memorias, tú lo sabes, entonces si te presentan a alguien que estaba en vida, espérame, no, aquí no checa, ¿verdad? Entonces te presentan. Y claro que esa manipulación, esa presentación está manipulada en el sentido que te va a decir algo más o menos del estilo de ven conmigo, acompáñame al cielo, a la luz, etcétera. Si eso por ahí no funciona, también manejan la revisión de tu vida bajo el juicio, porque no te la presentan para decirte, bueno, esta fue tu vida, muy bien, tú enjuíciate, tú contempla. No, ellos te van a decir, mira, ¿viste aquí? ¿Viste que hiciste aquí? ¿Viste que hiciste allá? ¿Viste cómo no ayudaste aquí? ¿Viste cómo fallaste allá? ¿Viste cómo le gritaste a tu esposa aquí? ¿Viste cómo? Todo eso te lo van a presentar diciendo, tienes mucho por aprender y desarrollar. ¿Cómo ves si regresas una vez más a desarrollar esos detallitos, a evolucionar? No, no. Lo siento, mi sentir, la intuición me dice no. No hay juicio en el amor incondicional del creador. No hay juicio en el universo. Es un concepto aquí de este sistema. Alineado a la justicia, a la justificación y alineado a este concepto que cometemos errores y crecemos de esa manera, sufriéndolos nosotros o pagando precios, porque ese es el sistema humano, el sistema de justicia. La haces, la pagas, vas a la cárcel, etcétera, y supuestamente ahí te regeneras. ¿Sí ven cómo lo hicieron ese sistema para que también tú te programaras y dijeras que sí, esto es como la cárcel? Pues yo tengo que pagar, hice mal y empieza la culpa y te empiezas a autoflagelar y todo en este plano astral. Bueno, no me quiero ir muy largo porque tenemos dos videos de soporte que ver. Los videos de soporte no van tanto con lo que acabo de decir, sino volvemos, nos presentan quiénes son estos gobernantes oscuros. Vamos a verlo juntos.
¿Sabías que existen seres en el plano astral que podrían estar controlando tu destino sin que lo sepas? En este vídeo desentrañaremos el enigma de los arcontes, los enigmáticos y poderosos gobernantes del plano astral. Revelaremos quiénes son, qué buscan y cómo su influencia oculta podría estar afectando tu vida diaria. Asegúrate de ver hasta el final para descubrir técnicas sorprendentes que te ayudarán a defenderte de su control y liberar tu verdadero potencial. Orígenes y contexto gnóstico. Los arcontes son entidades que aparecen en diversas tradiciones esotéricas y místicas, particularmente dentro del gnosticismo. Su papel y naturaleza pueden variar según la fuente, pero generalmente se les considera seres poderosos y a menudo malévolos que tienen una influencia significativa en la vida humana y en la estructura del cosmos. El gnosticismo es un conjunto de creencias y prácticas religiosas surgidas en los primeros siglos de la era común. Se caracteriza por la idea de que la salvación se alcanza a través del conocimiento espiritual, gnosis, y por una visión dualista del universo. Según los gnósticos, el mundo material es visto como una creación defectuosa y corrupta, una trampa diseñada para aprisionar al espíritu divino que reside en los seres humanos. Esta visión dualista contrasta marcadamente con muchas otras tradiciones religiosas que consideran el mundo físico como una creación divina y perfecta. En el gnosticismo, los arcontes son descritos como poderes cósmicos o entidades que sirven al demiurgo, el creador del mundo material. El demiurgo, a diferencia del dios benévolo y omnisciente del cristianismo, es visto por los gnósticos como un ser ignorante o incluso maligno. Según esta perspectiva, el demiurgo ha creado el universo físico como una prisión para las almas, y sus agentes actúan como guardianes de esta prisión, manteniendo el orden. Estos seres son descritos de diversas maneras en los textos gnósticos. En algunos casos, se les presenta con formas monstruosas y aterradoras, simbolizando su naturaleza corrupta y su conexión con el mundo material. A menudo, se les atribuye la capacidad de manipular los pensamientos, emociones y acciones de los seres humanos, desviándolos de su búsqueda espiritual y manteniéndolos enfocados en el mundo material y sus placeres y dolores efímeros. Bueno, esto ya de alguna manera lo he explicado, una disculpa si es repetitivo. Tenía que, o sea, utilicé inspiración los videos de soporte para presentar esta información, pero digamos que le estoy dando otro tinte. No es tanto explicarles quiénes son los gobernantes oscuros del plano astral. Creo que ya las semanas y meses pasados ya quedó bastante explicado. Inclusive tuve un episodio de los arcontes, los diferentes arcontes de los cuerpos celestiales que son visibles a simple vista de la Tierra, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y yo creo que ya de alguna manera no quiero ser tan repetitivo. Me gustaría seguir la línea antes del video de soporte, que en esencia, más que explicar quiénes son estos gobernantes oscuros, de alguna manera decirles que están en el plano astral. Una, para estar ahí con el tema de los sueños, porque hay quien el sueño lo considera un peligro, el sueño lo considera como meditar, que es muy parecido, por cierto, o sea, el estado meditativo. Al final se trata de, el estado meditativo, creo que se trata de alcanzar ese estado inconsciente, pero sigues estando consciente. Entonces, de alguna manera es como soñar despierto, así simplificado mucho. Entonces, sí es muy similar. Y sí, por eso también hay gente que dice, no medites, porque se van a aparecer demonios, vamos a llamarlas así. Seres confundidos. Realmente no les tenemos ira, no les tenemos odio, no les tenemos nada. Si nos apegamos a que la única energía en el universo es el amor, pues también a ellos les tenemos amor y les tenemos un deseo de cambio, porque sí requieren ellos hacer su trabajo ahora. No lo podemos hacer nosotros por ellos. No lo podemos hacer, ni por ellos ni por nadie. Por eso no somos salvadores del mundo. Lo único que podemos tener es las intenciones hacia todo el mundo, todo el universo, el deseo de cambio, que las cosas mejoren, que esto quieras lo mejor para todos. Y la otra es, en este mundo físico, si tienes posibilidades físicas, porque como he dicho, tus acciones es el cruce, la multiplicación, como si fuera una ecuación, entre tus intenciones por el signo de por tus posibilidades. Si tus posibilidades
que, por ejemplo, estás en cama con una enfermedad, por ejemplo, no tienes piernas y brazos, por ejemplo, no tienes solvencia económica, por ejemplo, eres mudo, eres ciego. ¿Qué se puede esperar de ti en acciones físicas? Muy poco. Pero sí puedes tener tus intenciones. O sea, no eso que no te disuada a tener las mejores intenciones en tu corazón. Desearle lo mejor a todos los niños que se están muriendo de hambre, que es para mí la cosa más que más me duele en este mundo constantemente. Pensar que 10.000 niños, 90% de ellos en el continente de África, mueren todos los días de hambre. Y yo quiero que eso acabe. La intención en mi corazón es que eso acabe. Puedo hacer físicamente muy poco por ellos, ¿verdad? Hay quien de seguro decir, bueno, pues vende todo lo que tienes y no le des de comer a tus hijos y no los mandes a la escuela y manda todo a África. No, y no lo haría porque eso no acabaría con eso. Esto tiene que ser un cambio radical, pero esas intenciones son muy importantes tenerlas en tu corazón. Y entonces con estos seres es lo mismo. O sea, tampoco digo que nos vamos a ser amigos y demás, pero sí puedes tener el deseo de decir, cambie, ¿no? O sea, mi sugerencia, mi intención, mi sentimiento dentro de mí es, cambien. O sea, ¿para qué estar moleste y moleste? Con todo respeto. Porque es eso, realmente. Hace poco tuve, que será un par de meses, tuve una colaboración con Jesse Gris. El título era sobre el cometa Atlas 31, una cosa así. 3 y algo así, perdón. Eh, pero ahí salió el tema, ¿verdad? De que de alguna manera tenemos que tener estas intenciones, ¿verdad? O sea, que no estamos para pelearnos, en pocas palabras. Entonces, vamos a ver el segundo video de soporte. Es bajo la misma línea, pero yo creo que explica más el tema de estos gobernantes que están en el astral, pero que de alguna manera podemos estar tranquilos y en mis comentarios finales les diré mi sugerencia de cómo en este plano podemos de alguna manera dominar o controlar esta situación. Dentro del gnosticismo, se cree que los arcontes operan en una jerarquía estricta, con cada nivel más alejado de la verdadera divinidad. Esta jerarquía se utiliza para explicar cómo estas entidades ejercen control y dominan diferentes aspectos del cosmos y la experiencia humana. El demiurgo se encuentra en la cima de esta jerarquía, actuando como el falso dios que los gnósticos buscan desenmascarar. Sus subordinados desempeñan roles específicos para mantener el orden del mundo material y evitar que las almas humanas alcancen la gnosis y se liberen. La influencia de estas entidades en la vida humana se manifiesta de diversas maneras. Pueden sembrar dudas, miedo y confusión, desviando a las personas de su búsqueda espiritual y manteniéndolas atrapadas en el ciclo de sufrimiento y reencarnación. Algunos relatos sugieren que estas entidades pueden incluso causar enfermedades físicas y mentales, actuando como parásitos energéticos que se alimentan del sufrimiento humano. Características y funciones de los arcontes. Los arcontes son considerados los celosos guardianes del mundo material. Su principal misión es mantener a las almas atrapadas en el ciclo de la encarnación, impidiendo que descubran el conocimiento espiritual necesario para liberarse. Este conocimiento, conocido como gnosis, es la llave para escapar de la prisión cósmica creada por el demiurgo. Estos seres actúan como carceleros espirituales, reforzando las cadenas que atan las almas al mundo físico mediante influencias sutiles y a veces directas, que perpetúan el ciclo del sufrimiento y la reencarnación. Actuando como intermediarios entre el demiurgo y la humanidad, los arcontes ejecutan la voluntad del creador del mundo material. En esta función, su objetivo es mantener el orden establecido en el cosmos físico. Implementan las leyes y restricciones que rigen la existencia material, asegurándose de que las almas permanezcan ignorantes de su verdadera naturaleza divina. Los arcontes son vistos como ejecutores diligentes de un sistema cósmico destinado a perpetuar el control del demiurgo sobre la creación. En las interpretaciones más profundas del gnosticismo, los arcontes poseen la habilidad de manipular la percepción humana. Crean ilusiones y distracciones diseñadas para desviar a las almas de su búsqueda de gnosis. Estas ilusiones pueden tomar la forma... Les quiero decir que en el video de soporte, si lo vieron, hay un error en la
en los subtítulos que aparecen donde dice hipnosis, no era hipnosis, era gnosis, 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 el conocimiento, la sabiduría. Y más que el conocimiento que esto, y digo, volviendo, por ejemplo, a temas como el libro de Enoch, el apócrifo de Enoch, el secreto de Tomás, el apócrifo de Juan, todos estos que supuestamente nos decían, digo, supuestamente nos decían más o menos cómo estaba la cosa, para mí se resume muy sencillo. Toda la vida te están programando, uno, para ese momento de la relación, porque quieren que vuelvas, y aparte, te están haciendo el mayor esfuerzo que te mantengas concentrado en todos estos estímulos para que no tomes 5 minutos al día, 10 minutos al día, 15 minutos al día de estar en paz, que cierres el allá afuera, que estés en el allá adentro y descubras y empieces a escuchar esa voz que no es una voz, quiero aclarar que no es una voz, no es una plática, es un sentimiento, es un sentir, ese sentir y que vayas descubriendo, como dice en el icono, si estás viendo en computador, en celulares muy, casi no se nota, pero en computadora sí, el icono en la esquina inferior izquierda, descubre quién eres, que es el mensaje de este canal. Y que realmente yo hago videos y platico historias, me da mucho gusto hablar de estos temas, me encanta, o sea, es un hecho. Yo hablo de los temas que me gustan. Ningún tema que toco es para hacer un video viral, no. Yo hablo de los temas que me gustan. Y por eso busco invitados de una cierta manera y todo, no traigo cualquier tipo de invitado y todo. Eh, pero ese es el mensaje que les dejo en el video de salida de los 2 últimos minutos. Entre muchas cosas que les platico, el mensaje central es descubrir quiénes somos. Porque ahí es donde el juego se acaba. Empiezas a jugar el juego con un conocimiento, con una sabiduría, en el sentido de, bueno, ya sé quién soy. Y tienes la seguridad y la fuerza, y descubres la fuerza en ti, que es donde haces lo mejor de esta vida, porque tampoco se trata de venir aquí a sufrir, tampoco se trata de venir aquí a ser adicto al gozo, adicto a los placeres, tampoco se trata de aquí venir a estar en ira, en enojo, en envidia, en sed de justicia, en violencia a través de la justicia. Esa es mi sugerencia, volvemos. Ni siquiera es un consejo, yo no soy nadie para aconsejarte y no soy nadie para decirte qué hacer con tu vida. Eso es mi mensaje, así como una transmisión de radio. Y al final tú tienes el poder de poner stop, de no suscribirte, de eliminar mi canal, de decirle a YouTube que no estás interesado. O sea, tienes todo ese poder. Por eso yo me siento con la confianza de dar ni siquiera consejo, simple información. De que en mi sentir, en mi opinión, esa es la manera, ¿no?, de jugar el juego. Descubrir quién eres, hacer lo mejor de esta realidad, que no significa tener 50.000 billones de dólares y todo. Ya he explicado muchas veces el caso del señor Parson de Minecraft, que el dinero pudiera hasta ser negativo. Hombre. Sí, claro, increíble. El dinero en exceso puede ser negativo. ¿Cuántas historias hay de que se han ganado la lotería a nivel mundial? No, no tanto aquí en México, pero he visto historias en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y demás. Muchos casos que ha terminado muy triste la historia de que se separan familias, se timan entre familias, se roban el dinero, etcétera, entre ellos, hijos que quieren que se mueran los padres para heredar y ese tipo de cosas, parecido al caso de Pietro Masso, de Italia, que ya hice un video al respecto. Entonces, al final el juego se trata no tanto de maximizar el dinero, ni los placeres, ni minimizar el sufrimiento, nada, sino se trata en todos esos niveles de picoteo, porque hasta te picotean con los placeres, claro que sí. O sea, si ven que por el sufrimiento no va, te van a picotear con los placeres. Y si estás cayendo, pues vas a caer. Entonces se trata un poquito de tenernos este autorrespeto, de alguna manera, de entender la fuerza enorme que tenemos como chispa divina. Y entonces llegando al astral, en el momento de nuestra muerte, insisto, se llega en el sueño también, se llega en la meditación, sí, pero yo hablo ya estás desencarnado, ya el cuerpo ya se quedó. Pues llegar ahí y saber quién eres, saber quién es. Y sí, hay dos posibilidades, o sea, siento, me ha llegado información y la valido en que hay una resonancia conmigo con esta información, que cuando llegas con esa seguridad, cuando llegas con esa chispa divina encendida, ni siquiera se presentan, porque no eres clientes, te quieren vender algo. Y los vendedores, un buen vendedor sabe con quién y un buen vendedor sabe no con quién. Les platico una pequeña historia un poquito para reírnos. Una vez de esos chicos, son gente joven que vende sartenes, juegos de sartenes y todo. Ahí tenía a mi esposa, no que mi esposa, o sea, no sea buena o mala, solo que estaba, creo que el chico tenía cierta confianza que le iba a lograr convencer a mi esposo. Llego yo del trabajo y le digo, mira, muchas gracias,
te agradecemos, no estamos interesados y la verdad es que no te vamos a comprar, entonces ¿para qué te quitamos más tiempo? Y el chico se agradeció, preparó sus cosas y se fue. No porque yo, insisto, no lo asusté, ni mucho menos. Pero es que cuando se tiene uno la seguridad de que no te voy a comprar, ya no te voy a comprar, porque la intención de estos gobernantes del plano astral es que al final tú compres una vez más el concepto de la reencarnación a sus términos. Eso es todo lo que quieren. Porque luego, como ese acuerdo va con el acuerdo del borrado de memoria consciente, entonces ellos confían en que especialmente si te meten, por ejemplo, en una encarnación que va a ser un futbolista y todo, pues vas a estar en los placeres máximos, inclusive vas a ser como una especie de deidad porque vas a recibir adoración y validación del exterior y vas a ver tu foto ahí en anuncios panorámicos, y eso, si te van a meter en una, que posiblemente por eso algunos los metan en esa situación, pues entonces con mayores posibilidades vas a llegar como borreguito a medio morir en tu siguiente proceso de muerte, proceso de desencarnación, que vas a llegar y vas, sí, venga, otra vez, porque vas a llegar a todo dar de ese tipo de vida. No puedo yo saber qué suceda con seres, pero un Leonel Messi, un Cristiano Ronaldo, una Taylor Swift, en este proceso siguiente van a llegar, vengo a toda. ¿Dónde firmo otra vez lo mismo? Bueno, pues tal vez ahora va a ser, no, no, pues ya no, papá, ya te va a tocar. Entonces, indistintamente que tuviéramos la vida de estos seres que acabo de decir, Taylor Swift y demás, presidentes, gobernadores, primeros ministros, Bill Gates y Amazon, el de Amazon y todo, créanme, no va por ahí. No va por ahí, no va por ahí. Eso no quita que esta experiencia es densa, esta experiencia es un juego, esta experiencia es manipulada. Eso no lo quita. Solo estás pasando la mejor en el juego, digamos. Es como si estuvieras jugando y estás pierde y pierde y pierde y uno está gana y gana y gana. Eso no quita que el juego, el valor intrínseco del juego, que no es esta experiencia. Aquí, y esto con esto me voy a despedir, lo que han hecho es que es, en esencia ahí es donde aplican la palabra prisión, porque te traen, y cómo nos traen, hay mucho debate, si es por empatía, si es por engaño. Yo no creo que una chispa divina pueda ser engañada, sí puede tener la empatía de decir, venga, yo voy. Eso sí, pero engaño, no. No hay mente, no hay manera de engañar a una chispa divina. Pero sí hay manera que la chispa divina, por su propia voluntad, y así siento que fue todos nuestros casos, y ahí sí tengo que hablar por todos, que todos vinimos aquí por empatía. Llamadas de auxilio de la tierra diciendo, vengan, vengan a ayudar, por favor, y sí, vamos a ayudar. Y luego ya estás aquí y no puedes salir. Y es donde, por eso no puede ser por el enojo, y por eso no puede ser por la tristeza, y por eso no puede ser por la justicia. O sea, no puedes llegar al plano astral y decir, perdone la expresión, estos son fregaderas. Iba a decir algo más fuerte, pero son fregaderas. Ustedes me tienen aquí a la fuerza. No, no. Tienes que llegar con el corazón abierto. Con el corazón abierto, tu luz va a brillar y estos seres, yo creo que ni van a querer tratar contigo. Entonces, ahí está la puerta, mi estimado. Tú ya aquí no eres. Ya no funcionas en este pueblo. Ya, ahí está la puerta. ¿Y qué sucede al entrar a esa puerta? Que no es una puerta, es una metáfora, o sea, no creen que es una puerta física. Pues simplemente dejas este sistema y tus opciones son ilimitadas. Todo el universo está a ti. Puedes regresar a muchas familias que has tenido y ahí es donde entran todos estos. Ya ven que hicimos un par de videos de familias estelares, pero pues tocamos creo que 9 de millones que hay. Millones. Puede ser especies animaloides, pueden ser especies sin cuerpo. Ya, por ejemplo, los avianos ya no son avianos, ya son etéricos, ya son energía pura, por eso no tienen naves, ya viajan en cúpulas de energía. Es un ejemplo, esa es una experiencia, y puedes tener otra, y puedes tener una más sencilla, y puedes estar solo si así lo quieres. Y al final todo se abre cuando dejamos este sistema. Las limitaciones son de este sistema, particularmente en el físico. El tercer video que hice en el 2022 se llama Todos tus límites son autoimpuestos. Y una persona que me contestó, no es cierto, porque si me pido un edificio, sí, en el físico, en este sistema. Wow, estaba hablando como chispa divina. No tienes límites como chispa divina. Créetela, créetela, créetela que eres esto, porque eres esto. Y lo vas a descubrir, no te lo necesito comprobar yo. Lo vas a descubrir, descubre quién eres y todas las puertas se van a abrir para ti. Créeme. Espero te haya gustado. Si todo está bien, si hay una charla, nos vemos el lunes. Si no lo próximo viernes, ya saben cómo funciona. Gracias, muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias.
Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.